la clase de unas habas y listo. Ahora sí. Empezamos entonces. Bueno, quiero preguntarles, nosotros habíamos dejado un ejercicio, yo les di un ejercicio la clase pasada, la semana, durante la semana. ¿Ustedes lo pudieron hacer? No. No pude. No, la verdad no, Juan, no te miento. Aquí en el canal de las ayudas les dejé unos ejercicios bastante interesantes y Sí, la estuve leyendo, pero no, o sea, de verdad, esta semana estuve algo complicada y no me dio chance de sentarme a okay. hacer el ejercicio. Pero sí estuve, es más, tenía 10 minutos antes tratando de hacerlo, lo estaba empezando a hacer, pero no terminé. Ok, bueno, cualquier cosa, lo preguntan sobre el ejercicio. Aquí mismo pueden preguntar. Inician un hilo. Dale. Aquí donde crear hilo y ahí van comunicando. Ok, bueno. Creo que es un día difícil, pero bueno, vamos a ver qué tanta gente se suma. De manera la tenemos ahí. Uno más. Y sigamos. Vamos a hacer lo siguiente. Un segundo voy a dejar de compartir la pantalla para sacar algo de aquí y seguimos, porque no quiero que se grabe. Oh, okay. Bien, ahora sí va a seguir grabando. Compartir pantalla, perdón. Bueno, última clase, vimos hasta funciones de flecha, que fue esto, básicamente. Una función de flecha no es más que una función anónima, solo como un poquito más organizada de una manera, o sea, no tiene nada del otro mundo. Tiene otras cosas interesantes, otras ventajas, pero bueno, se verá más adelante para qué funciona. Ahora bien, tenemos algo más que se llaman funciones autoejecutables. Puede ser que lo vean en algún momento. Una función autoejecutable básicamente es como si crearas algo en ese momento y lo ejecutaras de una sola vez. Entonces, ¿se recuerdan que yo cuando creo una función... ¿Dónde está mi Visual Studio? Acá. Vamos a crear una nueva carpetilla. Clase 6. Y escribir cualquier cosa porque tenía bloqueo numérico. Cuando yo creo una función... a ver, esto es... vamos a colocar más funciones. .html. HTML5 y funciones .js como para tenerlo. Linko al documento. Script src funciones.js. Okay. Cuando básicamente yo creo una función, yo le digo, le declaro con la palabra function, coloco un poquito más grande, muy grande. Hola. Le paso los parámetros, si necesito parámetros, y hace un return de hola. ¿No? Para yo ejecutar esta función, yo necesito decirle hola, paréntesis, paréntesis. ¿Recuerda? Para ejecutarla. Sí. Okay. Para pasándole el parámetro. Exactamente. Pero yo pudiese acortar en algún momento, no dejar crear la función para dejarla a futuro, sino básicamente crearla en el momento y ejecutarla. Porque yo necesito encerrar código dentro de algo. Y nada mejor que encerrar código para encerrar variables o operaciones que una función. Entonces, si yo no necesito guardarla en algún momento, sino solo crearla y ejecutarla, yo en vez de colocarle nombre, yo a la función le coloco un paréntesis delante, un paréntesis atrás, y ya la creé. Ahí está creada, es como si tuviese creado la función hola. Ahora, si yo necesito ejecutar esa función, le coloco paréntesis y paréntesis. Básicamente, ¿qué está pasando en este momento? Estoy creando la función, la estoy englobando, con unos paréntesis primero que nada, y la estoy ejecutando. Eso es una función autoejecutable, o sea, se creó y se ejecutó a la vez. Si necesito pasarle parámetros a la función, como decir el nombre, él recibe un parámetro en sus argumentos, y yo necesito acá decirle hola nombre, y necesito pasarle los parámetros, aquí le paso al parámetro que necesite, de una sola vez.
Una vez finalizada, se crea este tipo de funciones. Crearlas, englobar código y ejecutarla en ese momento. Solo sirve básicamente para eso, para más nada. Pero esa función no puede ser llamada, o sea, no la llamas con un console log ni nada después. O puedes llamarla con Claro, hacer que salga por la terminal con un console log igual. sí, exactamente. Ya vamos para que lo veas. Vamos a ver, tiki, tiki. Ahorita se ejecutó la función, pero no hice más nada. Eso sí. Ya debería impreso algo, pero no imprimió nada porque no imprimí nada. Entonces me voy acá. Tiki, esto retornó algo y esto lo puedo guardar en una variable o una constante, puede ser también. Constante saludo es el resultado de lo que devuelve la función que no tiene nombre, pero es una función que se auto ejecutó, y yo quedo con console.log de eso, de saludo. Entonces, si yo guardo esto y me voy acá y refresco mi pantalla, bueno, ahí le ejecuto la función. Es muy esporádico que vean este tipo de funciones o que necesiten crear una función así. Quizás en algún momento para hacer unas cosas un poco aisladas las crean. De resto está más que no es necesario o no se usa. Eso es una función autoejecutable. Se crea una función y se vuelve a ejecutar, así como el ejemplo que tenemos aquí o así como el ejemplo que está acá. O sea, en nuestra vida cotidiana, no sé, ¿podrías darnos un ejemplo más o menos en qué lo podríamos usar o conseguir? Sí. Es que es un poco complejo. Por ejemplo, yo quiero englobar código. A ver. Es un poco... Es raro, inclusive ni siquiera lo guardas en una variable. Por ejemplo, estoy dentro de un ciclo iterando alumnos. Alumno o alumnos. Esto lo vamos a corregir ahorita de una sola vez. Y yo necesito acá que se ejecute un montón de código. Se mande un mail, por ejemplo. Voy a comentarlo así. Mandar email. Necesito decirle al alumno, por ejemplo, que iniciaron las clases. Entonces le mando el mail. Le creo la invitación en Discord y hago un montón de cosas adicionales. Entonces yo pudiese hacerlo así, o sea, hacer el código de mandar el mail, de crear la invitación a Discord y hacer un montón de cosas adicionales. Pero yo tengo variables por acá, haciendo un montón de cosas adicionales, y si yo no quisiera que esas variables estuviesen como que molestando las variables afuera de todo, aunque el ámbito de las variables es importante porque están dentro de las llaves que están acá, y quisiera que eso no molestara, yo pudiese crear una función autoejecutable acá mismo, que tuviese todo eso, que recibiera al alumno, este le manda al alumno, y luego, después de eso, pudiese hacer algo más. Puede ser. Como les digo, es muy esporádico que se ejecuten ese tipo de funciones. Entonces, inclusive, ustedes ven cuando van ejecutando el código, por ahora tenemos bastante código corto, pero cuando vamos ejecutando código dentro de JavaScript, el código de JavaScript se va ejecutando uno debajo de otro y va esperando que termine el siguiente. Más adelante veremos un poco cómo funcionan las llamadas dentro de la parte interna de JavaScript. Pero va ejecutando código. Y si yo quisiera en algún momento de que esto que está acá se ejecute, o el for, yo tengo 1000 alumnos y corro un proceso de esta manera, que tengo que mandar un mail y mandar las invitaciones a Discord, o hago un montón de cosas adicionales, guardo en base de datos, qué sé yo, él tendría que esperar en cada una de las iteraciones, mandar el mail por Gmail y pegarle a la API de Discord. Luego le explico qué es una API. O le pegarle a decirle a Discord. Entonces eso va consumiendo como que tiempo. En algún momento ese tiempo puede explotar o puede tardarse demasiado. Entonces, ¿qué queremos hacer con todo esto? Bueno, decirle al lenguaje JavaScript, hey, tu función te vas a ejecutar
sin importar si terminaste, o sea, por cada alumno lo va lanzando como que a múltiples personas que están como que trabajando para ti, vamos a llamarlo así. Se lo va ejecutando todos a la vez, vamos a llamarlo todos a la vez. Lo va iterando, lo va recorriendo y lo va ejecutando en el momento, sin esperar que haya empezado o haya terminado el alumno anterior. Se lo va ejecutando. Eso se puede lograr con este tipo de funciones también. Claro, hay que trabajar un poquito más la función, pero se trabaja. Y se logra, o sea, de esta manera puedes hacerlo. Digamos que es auto ejecutable porque no le colocas el número para llamar a la función, el nombre. Porque básicamente la estoy ejecutando en el momento. La creo y la ejecuté en el momento. O sea, básicamente es raro. Función Por creada y eso, ejecutada, básicamente. Es pero como, no la llamas a la función. la estoy llamando acá. Por Por eso eso, es que pero los generalmente vos la paréntesis... llamas. Ajá. O sea, Sí, sí. vos generalmente la llamás como colocando el nombre de Sí, la función y lo que va a llamar, lo que va a entrar como por parámetro. Acá no le exactamente. colocaste el nombre, acá colocaste de una vez el parámetro para que entre de una vez en la Sí, función. Por eso exactamente. es como que es auto ejecutable por eso también, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, o coloco los paréntesis adelante y los paréntesis al final para ejecutarla y la ejecuto de una sola vez. No necesito colocar el nombre. ¿Pudiese crear Bien. una función que lo haga? Sí, afuera. Pero no necesito hacer eso. Va, es una forma de trabajar, no puedes crear una función y que te haga lo mismo. No pasa nada, no Y, pasa nada. y por ejemplo, o sea, si ahora que la veo así como que se auto ejecuta, si tú creaste tu función, la tienes ahí como decir, tienes ahí tu fábrica. Tú después esa función auto ejecutable, si estás codiando, la puedes llamar igual que las otras. No, porque no le colocaste el nombre, no lo guardaste en ningún sitio. Ah, De una sola vez la creaste y ok, la ok, ok. ejecutaste en el momento. Ya Usualmente entendí. no la guardas en ningún sitio. Bueno, Ah, por eso creas una pues sí, función, la guardas y la ejecutas después. ya, Es un trozo de gracias. código muy particular que va en algún sitio, no lleva más nada. Ah, ok. Bueno, eh, nadie, perfecto. Ok. Bueno, esa es una función ejecutable. Ok. Vieron que cuando ustedes están recorriendo a los arrays, ustedes están utilizando el for of o el for nor convencional. Esto lo voy a dejar aquí y me voy a ir acá. Funciones lo voy a dejar ahí y esto no va a hacer nada realmente. Para que no explote mi código, voy a hacer const alumnos igual a un array vacío. Const, así, para que el for no explote. Y voy a cerrar todo esto. Voy a crear un archivo nuevo y le digo funciones de array. ¿Qué hace esto? Un array es un... no sé si se recuerdan la clase pasada que les dije que un objeto dentro de JavaScript puede tener funciones. Eso lo vamos a tocar ahorita, o si quiere después del break. Pero un array dentro de JavaScript aparte de contener ítems, cualquier cosa que pueda contener, puede contener funcionalidades, o mejor dicho, tiene funcionalidades. O sea, tú puedes pedirle un array, mira, fíltrame a los alumnos que son mayor de edad. Nosotros lo podemos lograr con el for of o cualquier otro iterador que tengamos. Sí, pero hay una manera un poco más interesante de trabajarlo. Una vez que nosotros ya hemos visto funciones de flecha o funciones anónimas, podemos ejecutar eso o crearlas. Entonces yo voy a hacer lo siguiente para empezar el ejemplo y le digo funciones, mejor, sí, funciones de array, .js. Creo el archivo, funciones array.js. Y bueno, esta es la que voy a ejecutar, no importa, y me voy a parar acá. Yo me voy a robar los alumnos que los tenía en algún sitio. Yo sé que tenía alumnos en algún sitio, creo que clase 3. Ciclos. No, debe ser en la clase 5. Ejecutar funciones. Perfecto, este me sirve. Vieron que aquí agarramos y bueno, hacemos un montón de cosas, contar los de mayores de edad y lo demás. Bueno, aquí me voy a utilizar ese mismo array de alumnos. Esos son mis alumnos. Yo necesito filtrarlos. O
sea, que básicamente me devuelva los alumnos que sean mayores de edad. Bueno, interesantemente, dentro de JavaScript hay una funcionalidad del mismo array que nos permite. Eso se logra pidiéndole al array que haga algo. Ustedes se recuerdan que nosotros trabajamos con objetos y al objeto le decíamos el operador punto y nos traíamos el nombre o nos traíamos el apellido, nos traíamos la edad o lo que sea que necesitemos. Bueno, en este caso su funciona igual. Alumnos es como una especie de objeto, un objeto de tipo array que tiene funcionalidades. Para acceder a esas funcionalidades yo utilizo el mismo operador, el operador punto. ¿Se recuerdan que podemos pedirle la cantidad de alumnos? Length, o la cantidad de elementos que tiene. Se me va a devolver 4. Si se fijan, dentro de, no sé si, creo que se está viendo esta pantallita, ¿no? Este menucito. Sí, sí se ve. Para acceder a la propiedad length, si aquí dice property, que es del array, nosotros usamos el punto length, pero también tenemos otras cosas, que es donde entran las funcionalidades que tiene cada uno de los objetos. Yo puedo pedirle al array meterle un objeto más. ¿Se recuerdan el punto push? Entonces yo puedo decirle pushea o mete uno nuevo del último lugar, el alumno. Sí, fino. Eso lo puedo hacer, push. Pop también funciona, me saca el último. Pero también hay más otras funcionalidades, como el map, que transformo cosas, el reduce, que me devuelve una sola cosa al final, por eso se llama reducir, el reverse no se usa mucho, el slice para cortar, splice, y aquí faltan cosas, porque no están, estamos arriba. Está el find, que me devuelve uno, yo tengo que pasarle una condición. Está el filter, que es, me filtra o me devuelve los que yo quiera. El find me devuelve uno solo, el filter me devuelve un conjunto o un array más. Y lo interesante de todo esto es que no necesito modificar alumnos va a quedar exactamente igual. Entonces yo conservo alumnos íntegramente y yo devuelvo, obtengo otra cosa más. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Vamos a buscar, o voy a traerme de los alumnos los que sean mayores de edad, por ejemplo. Entonces escribo filter. Esto es un método o una funcionalidad. Como es un método o una funcionalidad, hablemos de método o función, necesito colocarle paréntesis, ejecútate. Ahora, dentro de esos paréntesis va algo interesante. Ahí es donde está la sazón de la cosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo utilizaba el for each o el for of, ¿no? Sí. De esta manera, alumno, colocarle así de esta manera, yo dentro del filter voy a ejecutar una función, pero es anónima, porque se va a ejecutar solo ahí adentro, porque yo necesito de alguna manera filtrarlos y decirle, hey, los de cuando la edad de cada uno de ellos sea mayor a 18 años, mayor o igual a 18 años. Entonces yo voy a ejecutar una función anónima acá adentro. Voy a escribir la palabra function, paréntesis, paréntesis, llaves, llaves. Y voy a escribir un enter. Porque para como que escribir mejor el código. Todo esto es una función anónima, o una función que se está declarando ahí. Y la voy a ejecutar solo ahí. ¿Por qué? Porque el filter, si pongo nuevas por encima, no me ayuda, como nada, recibe dentro una función. Hay dos maneras de hacerlo, ahorita lo vamos a pasar bien. Entonces, como recibe una función, o recibe lo que necesites, o como necesites filtrar, y la única manera de englobar ese código, como vimos en las funciones autoejecutables, es colocarlo dentro de una función. No, ¿verdad? No funciona más nada, perdón. Entonces, eso va dentro de una función. Ahora, la función va a recibir un alumno particular, porque los métodos de arrays van uno a uno de los elementos. Entonces, funciona exactamente igual que el for de esta manera.
Alumnos ya lo tengo acá. Yo lo que necesito pasarle acá adentro es a un alumno particular porque es el que estoy recorriendo. O sea que sé que esto suena súper raro, pero básicamente funciona así. Y como esto es una función, yo necesito retornar algo. Necesito retornar la condición para devolverme a ese alumno. Vuelvo. Yo necesito devolver cada uno de los alumnos que sean mayores de edad. Si yo lo hiciera acá, yo hiciera un simple if. Y digo alumno.edad, ¿no? Mayor o igual a 18. Y aquí empezar a hacer un montón de cosas raras y extrañas. Entonces metería dentro de un array nuevo y hiciera algo así. Alumnos mayores va a ser igual a un array vacío. Y le digo después, si no saben lo que estoy haciendo, me detienen. Punto push alumno. Básicamente este código es como raro, es feo. Realmente es feo de entender. Yo tengo un array de alumnos. Quisiera solo obtener en otro array los alumnos que sean mayores de edad. Entonces, bueno, voy a crear un array nuevo. Los voy a meter ahí. Pero tengo que recurrirlos con el for. Y si ese alumno es mayor a 18 años, entonces pusheo a ese alumno que estoy recorriendo en el array nuevo. Es feo de escribir. Esta es la cantidad de líneas de código que tengo que hacer. Por eso que dentro de JavaScript hay funciones para arrays o métodos de arrays. Entonces, eso funciona como un filtro. No toco a los alumnos, sino los voy a meter en algún sitio más. Como toda función necesita un return, esta función filter necesita la condición para devolver al alumno mayor de edad, que es esta condición justamente que tengo acá arriba. Entonces yo, como estoy recorriendo a este alumno, le digo, hey, alumno, tu edad es mayor de 18 años, entonces devuelve al alumno entero y lo tengo que meter en otro lado, eso sí. Y lo voy a meter acá. Solo que esto es una... Voy a meter en un LED porque lo voy a dejar todo completo. Entonces, para ahorrarme este código feo que está acá, lo puedo simplificar de esta manera. Aquí, si esto lo hubiese comentado, fuese mejor. Entonces, tengo una función dentro de métodos de arrays que se llama filter, que lo que hace es filtrarme. Y yo lo único que tengo que hacer es meter una función anónima dentro de él. Y el return debe ser la condición para devolver o para filtrado. ¿Esto se entiende o voló el cerebro en mil pedazos distintos? Medio que me lo voló medio en 1000 pedazos. Es igual ¿cómo se llama? Es una forma de trabajar arrays dentro de JavaScript. Se usa muchísimo. De hecho, se usa mucho más en JavaScript del lado del front, que es con React o algo por el estilo. Inclusive lo vamos a utilizar. Vamos a aprender a decir, ay, esto es mucho más fácil. Son mucho menos líneas de código que esta que está arriba. Y se entiende, para mí, se entiende un poquito mejor, claro, después de cierta cantidad de veces que lo ejecuta. Esto me costó entenderlo, que esto recibe acá dentro una función anónima, que la función anónima tiene que devolver algo, estoy recorriendo a un alumno particular, y luego lo meto en una variable, bueno, perfecto. Pero la función filter va a devolver el array filtrado, según la condición que tú le pases dentro del return, o dentro de la función anónima. Vamos a ejecutar este código. Pero esta función que estás mandando anónima, ¿la estás mandando dentro de otra función? No, porque alumnos mayores es la variable, ¿no? Sí, esto. Esto es una variable nueva que estoy creando. La voy a parar como constante para no modificarla. Alumnos mayores, ok. Ajá. Entonces lo que tú me preguntas es, vuelve por favor. Que si eran dos funciones, o sea que si estás mandando parecido a la función de flecha, era más o menos la lógica. Sí, bueno, realmente el filter como tal recibe adentro
lo que necesita es devolver. Y necesito yo englobar ese código dentro de una función para que no estorbe a los demás afuera ni adentro. Acá dentro del filter no puedo colocar solo un if. Necesito meterlo dentro de una función anónima. Esto se conoce dentro de JavaScript como callback o llamada o retrollamada, por llamarlo de esta manera. Que dentro de okay, los métodos, cuando ustedes dentro de un método, dentro de ese método, lean la palabra callback, esa palabra callback es dentro de una función. O puede ser anónima o una función que esté creada arriba y haga algo. Voy un segundo a lo que se llama la documentación oficial de JavaScript, que es mozilla.org, developer.mozilla.org. Y dentro de developer.mozilla.org vamos a encontrar una cantidad enorme de documentación que a veces se entiende, a veces no, pero es interesante saber o conocerla. Entonces, dado esto, yo, dentro de la documentación, si ustedes leen la palabra callback, ¿cómo así? Esta palabra callback. Eso quiere decir que va a ejecutar una función por cada uno de los elementos que esté dentro de el array que estoy tirando o recorriendo. Cuando lean prototype, no les haga, por ahora no importa mucho, no entren en pánico. Pero ven que tenemos la función filter, y la voy a abrir también. La función filter, lo único que hace acá es, dado por ejemplo este array, aquí, inclusive la función filter, se ve la pantalla bien. Lo que hace es, acá, en vez de crear una función anónima, estás ejecutando una función de flecha, que básicamente está recibiendo una palabra, está contando las palabras que sean mayores a 6 y está devolviendo todas las palabras que sean mayores a 6. Eso es lo que está haciendo esta función anónima. Vieron que es súper mega corta, ¿no? Esto también lo puedo meter yo dentro de una función normal, común y corriente, una función anónima u otra función más. Esto hay muchas maneras de hacerlo. Pero, chicos, el filter recibe un callback, que es la función anónima o la función de flecha que se va a ejecutar por cada uno de los elementos. Bueno, ya va. Quedan 10 minutos para que me cierren la primera parte de la clase. Entonces, dado esto, las funciones que ustedes encuentren en la documentación o lean en algún sitio que reciba un callback, sí o sí, lo tienen que meter dentro de una función anónima o una función de flecha. O esto puede ser escrito así, o también puede ser escrito, lo voy a colocar de varias maneras, aunque... lo voy a colocar números. 1, 2, para que no explote. Lo que sea, no importa. Lo escribo a modo de función anónima, lo puedo escribir, función de flecha, perdón, lo puedo escribir de esta manera. Le digo flecha. No necesito la palabra return porque ya la tiene. Y escribo esto. Esto puede tener o no paréntesis, como lo vieron en la documentación. Entonces, hay dos maneras de escribir esto. Función anónima, función de flecha. Ustedes se sienten cómodos de escribirla como ustedes quieran. También hay otra tercera manera de hacerlo, ahorita se les explico bien. Pero bueno, es básicamente como se sientan cómodos. Como función anónima, que también la función de flecha es una función anónima, pero ¿bien? Como función de flecha. O como llamando una función. Esto también se puede hacer. Por ejemplo, alumnos.filter, y yo voy a crear una función en este preciso momento que se llame mayor de edad. Así solo, tal cual. Yo voy a crear la función arriba. Aquí no le voy a colocar paréntesis porque el filter lo va a ejecutar por cada una de ellas. Entonces, este filter, esta función mayor de edad, que es la tercera última manera de crearla, la voy a crear aquí.
function mayor de edad va a recibir a un alumno y va a devolver si el alumno punto de la edad es mayor o igual a 18. Eso es todo lo que va a hacer. Solo va a estar metido la condición, porque él se va a encargar de hacer eso. Entonces voy a ejecutar la 3 y voy a dejar todo esto así y voy a traerme solo la primera. A ver cómo funciona, qué devuelve. Me voy acá, funciones de array.html, me voy a la consola y me devuelve 2, ¿no? Bueno, básicamente es Pepe y Dubi son los que son mayores de edad. Ahora, si esto parece que funciona, según la función de anónima que creé. Ahora voy a la función de flecha. Entonces, todos se ejecutaron, no explota ninguna. Consologueo la 2, que es como función de flecha, que debe ser exactamente lo mismo. No debe ser diferente. Refresco y me devuelve también un array, con Pepe y con Dubi. Perfecto. Está funcionando perfectamente bien. Ahora voy a ver qué es lo que pasa con la otra. Puede fallar, me puede fallar, sí, en algún momento. Voy acá, refresco y me trabajo también, 2. Pepe y Dubi, que son básicamente los únicos 2 mayores de edad. Ahora, las 3 maneras funcionan exactamente igual. Entonces, ¿cómo funciona anónima? Como función de flecha, como llamando una función o lo que llamamos callback. Todos son callbacks, pero como para englobarlo dentro de algo. Entonces, cualquiera de estas 3 maneras es válida. Ustedes se sienten en la comodidad de hacerlo como deseen, como se sientan cómodos. Esto es lo lindo de las funciones de JavaScript. Es que van a tener 1001 preguntas, pero ese es uno de los primeros métodos de arrays que usualmente, o que se utilizan muchísimo para evitar escribir líneas de código tan feas como esta. Esto es horrible, esto de verdad que es horrible. En JavaScript no se usa, se usan de esta manera. Llegaba a codear, llegaba el primer día del trabajo, el pibe codeando, gran bloque, novato. Sí, sí, eso es muy normal, estás aprendiendo buenas prácticas también, dentro de todo. Entonces, bueno, sé que van a tener preguntas, si quieren, para no cortar las preguntas, porque seguro se va a cortar ahorita, hacemos un break de 10, máximo 15 minutos y seguimos con algunas funciones anónimas y cerramos con métodos de arrays, métodos de objetos, que vamos a crear dentro de un alumno, le vamos a colocar una funcionalidad para que salude o haga algo, lo que sea. Bueno, chicos, nos vemos en un ratito, en 10 minutos, 15. Bueno. Ok. ¿Sí?